Hablemos de encuadres. Bienvenidos a su canal. Si estás aquí es muy probablemente que te apasione el mundo audiovisual. En este canal encontrarás tutoriales, consejos y trucos para mejorar tus habilidades de producción y llevar tus creaciones al siguiente nivel. Y pues bien, hablemos sobre composición. La composición es probablemente una de las partes más importantes y esenciales de cualquier arte visual. Pero antes que nada, tenemos que hablar de algo muy importante que nos ayudará a comprender la composición de una mejor manera, y esto es la proporción áurea o proporción dorada, también conocida en inglés como the golden ratio. Y entonces, ¿qué es la proporción áurea? Pues la proporción áurea o golden ratio es una relación matemática que se ha utilizado a lo largo de la historia en diversas áreas como la arquitectura y el diseño gráfico, el cine y el arte en general. En términos más simples, se trata de una proporción que se considera visualmente atractiva y que se encuentra en muchos objetos y formas de la naturaleza. Cuando se utiliza en el arte y el diseño, fomenta composiciones orgánicas y de aspecto natural que son estéticamente agradables a la vista. Esto está respaldado por algo llamado reconocimiento de patrones. Muchos matemáticos a través de los años se han interesado en medir la belleza, y pues resulta que eso que llamamos atracción física realmente depende de un tipo de proporción. ¿Y qué proporción es esta? Pues la proporción áurea. La razón de que todo esto funcione es porque el cerebro humano está hecho para reconocer ciertos patrones, los cuales representamos como belleza. Cuando nos referimos a la estética de la belleza, hablamos de simetría y proporción, un patrón reconocible o métodos de arreglo. La proporción áurea se representa normalmente de esta manera, pero igual se pueden usar estos otros patrones. Bueno, cuando hablamos de composición, también se habla de la organización de los elementos que crean esa composición. Si dicha composición nos atrae, es porque el orden y la posición de los objetos, actores, escenarios y demás han sido posicionados estéticamente y estratégicamente. Cuando miramos una foto o escenario en la cual los elementos están posicionados de una manera aleatoria, no nos llama la atención. Al contrario, se nos hace raro porque es caos y el cerebro no sabe a dónde dirigir la mirada. Pero cuando miramos una foto o escenario en la cual la posición de los elementos se ha organizado intencionalmente, inmediatamente somos atraídos por dicha imagen. Cuando se habla de composición en video o fotografía, se habla de la estética visual de una toma o imagen y de los elementos que la componen, como la iluminación, los colores, formas, texturas, etc. El objetivo es acomodar todos los elementos en el encuadre de manera que se atraiga la atención a ciertos puntos específicos. En las producciones audiovisuales, por lo general, no se hace el uso de la gráfica que representa la proporción áurea. Sin embargo, se hace el uso de algo muy similar llamado regla de tercios. La regla de tercios es un método que se utiliza para organizar elementos dentro de una composición. La idea es que si tú divides tu encuadre en dos líneas horizontales y dos líneas verticales, terminarás con 9 cuadros iguales. El propósito de hacer esto es que si tú alineas el sujeto principal con una de las líneas o en el punto donde dichas líneas se intersectan, terminarás con una composición más balanceada y llamativa. Una de las cosas que debes preguntarte al utilizar una regla de tercios es ¿cuál es mi objeto principal y dónde lo debo colocar? Cuando se es principiante en la producción audiovisual, es necesario seguir estas reglas para obtener un mejor resultado. Una vez que adquieras más experiencia, se te perdonará más cuando decidas romper esta regla. Un ejemplo de romper la regla de tercios la podemos encontrar en muchas de las tomas de la serie Mr. Robot. Ahora, también existe algo llamado encuadre centrado, que se refiere a colocar tu objeto principal justo en el centro del encuadre. Esta técnica generalmente funciona de manera más eficiente cuando existe una simetría perfecta entre ambos lados del objeto principal dentro del encuadre. Un ejemplo de donde se hace el encuadre centrado es en muchos de los videos que hacen los creadores de contenido en redes sociales. En el caso de la mayoría de los videos creados para redes sociales como tutoriales, es aceptable utilizar la técnica ya que el creador se dirige directamente hacia la audiencia, convirtiéndose ellos mismos en el objeto principal. Generalmente, cuando vamos a encuadrar nuestras tomas, hay un par de cosas
que debemos tomar en cuenta. Una de ellas es algo llamado look space, también conocido como looking room, leading room, nose room, el cual es el espacio entre el rostro del actor y algún borde del encuadre. Básicamente se refiere al espacio que se deja en la dirección hacia la cual mira una persona en primer plano. Por ejemplo, si una persona se encuentra en la parte izquierda de la imagen y mira hacia la derecha, se debe de dejar suficiente espacio en la parte de la derecha de la imagen para dar la sensación de que hay espacio suficiente para que la persona mire. Ahora, el espacio entre el borde superior de tu encuadre y la cabeza del actor se llama headroom. Tengan en cuenta que si le dan mucho headroom a su actor, se notará raro y se convertirá en espacio muerto. Y si le dan muy poco espacio, pueden cortar parte de la cabeza fuera de la toma. La cantidad de headroom necesaria puede variar según el contexto y el propósito de la imagen. En algunos casos se puede preferir un mayor espacio por encima de la cabeza para crear una sensación de amplitud y espacio. En otros casos se puede preferir un espacio más ajustado para enfocar la atención en el rostro o en otros elementos del actor. Ahora, los leading lines o líneas de guía son elementos visuales en una composición que se utilizan para dirigir la mirada del espectador hacia un punto focal específico o a través de la imagen. Son líneas imaginarias o reales que recorren la imagen y ayudan a crear una sensación de profundidad y movimiento o flujo visual. Este proceso creativo puede requerir mucha planificación. Las leading lines pueden ser líneas rectas, curvas, diagonales o incluso formas abstractas que se utilizan para guiar la mirada del espectador. Estas líneas pueden estar presentes en la escena como caminos, vías, ríos, líneas arquitectónicas o puede ser creadas intencionalmente a través de la composición. Ahora, recordemos que nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones, ya que es algo predecible, repetitivo y estético. La repetición es un principio de diseño visual que consiste en utilizar elementos visuales similares o idénticos en una composición para crear cohesión, énfasis y armonía. Se trata de la repetición intencional de formas, colores, líneas, texturas y patrones en cualquier forma y expresión. La repetición puede ayudar a unificar una composición creando una sensación de coherencia y equilibrio visual. Al repetir elementos visuales se establece una conexión entre ellos, lo que ayuda a guiar la mirada del espectador y crear una estructura visual sólida. Algo también que es muy importante para nuestras composiciones es el balance. El balance se refiere a la distribución visual equilibrada de elementos para crear armonía y estabilidad. El balance se logra al considerar la distribución de los elementos visuales como formas, colores, líneas, texturas en relación con el espacio de la composición. Se busca una distribución equilibrada de estos elementos para que no haya una sensación de inclinación o peso desproporcionado en ningún lado de la composición. Un ejemplo de esto sería si tu actor se encuentra de un lado del encuadre, se puede utilizar un objeto o varios para un contrapeso del otro lado. El contraste es otro principio clave en el diseño visual y se refiere a la diferencia notable y distintiva entre elementos de una composición. Es la divergencia visual entre elementos opuestos, ya sea en términos de color, iluminación, forma, textura o cualquier otra característica visual. El contraste se utiliza para crear impacto, destacar elementos importantes y generar interés visual. Al establecer diferentes marcas entre elementos, se crea un efecto visual que captura la atención del espectador y añade dinamismo y profundidad a la composición. También existe algo llamado frame inside of frame o encuadre dentro de un encuadre, el cual es una técnica utilizada donde se crea una estructura visual mediante el uso de elementos en la imagen que enmarcan y encuadran al sujeto principal. En palabras más sencillas, es crear un encuadre dentro de nuestro encuadre. En esta técnica se utiliza un elemento de la imagen como una puerta, una ventana, un arco o cualquier otro objeto arquitectónico
o natural para enmarcar y resaltar al sujeto principal. Un ejemplo de esto es probablemente algo que ya hemos visto. En las fotos de bodas es común que se coloque a los novios enfrente o dentro de un marco, ya sea de una puerta o de un arco de flores que haya en un jardín. El elemento que actúa como marco crea un límite visual que dirige la atención del espectador hacia el sujeto principal y agrega profundidad y contexto a la imagen. Algo más que podemos tomar en cuenta y que es algo muy específico se llama encuadre anticipado. Este se maneja cuando el actor u objeto principal se mueve durante una toma. A menos que se practiquen las tomas antes de ser grabadas, el camarógrafo tiene que anticipar lo que el actor está haciendo y hacia la dirección que se moverá. Las situaciones más comunes en las cuales esta técnica es más notable es principalmente en la grabación o transmisiones en vivo de eventos deportivos. Y bien, espero que les haya gustado este video y que la información que les compartí les sea de gran utilidad. Si tienes alguna pregunta o necesitas alguna ayuda, no dudes en dejar tu comentario y no olvides compartir este video a alguien que le pueda ayudar esta información. Peace.